Bienvenidos a un nuevo episodio de Full de Ases. Hoy hablamos de que el Reino Unido sancionó a 49 individuos, en su mayoría rusos y sauditas, por violaciones a los derechos humanos. Incluye también esto funcionarios de alto rango vinculados a algunos asesinatos. Para esto, nuestro colega Inmaduro nos va a comentar de qué se trata la historia y luego lo comentamos aquí en Full de Ases. Para hablar de este tema tenemos que adentrarnos en lo que fue una ley que aprobó Estados Unidos en el año 2012, que le llamaron la Ley Magnitsky, la cual en resumidas cuentas congela los activos y prohíbe el visado o el ingreso al país a ciertos funcionarios rusos involucrados en violaciones de derechos humanos, que voy a mencionar a continuación. Esta ley recibe dicho nombre a raíz de un abogado y auditor ruso, digamos que fue el encargado de una investigación de uno de los casos de corrupción fiscal más grandes en Rusia, de los cuales se tiene conocimiento hasta la fecha, en el que funcionarios del Ministerio del Interior allanaron una especie de conglomerado llamado Hermit, con la excusa de que dicha empresa debía impuestos o había evadido impuestos más bien. Lo curioso del caso es que las autoridades rusas previamente habían notificado por escrito que dicha empresa había pagado más impuestos, no menos. Y finalmente se descubre que las intenciones reales de dichos funcionarios que realizaron el allanamiento era obtener la documentación requerida para de alguna forma apropiarse de esta empresa con todo el capital que eso conlleva y reclamando incluso los 230 millones de dólares en impuestos que esta empresa había pagado al fisco anteriormente. Por consiguiente, este abogado llamado Sergei Magnitsky es puesto en prisión, siendo que él mismo era el que estaba investigando este caso. Fue interrogado incluso por uno de los policías que estaban implicados en este fraude y posteriormente él fallece en prisión 7 días antes de que se cumpla el plazo para que él pueda salir en libertad, digamos que sin ningún tipo de acusación, ya que en Rusia la ley permite que una persona pueda pasar hasta 1 año en prisión sin ningún tipo de juicio. Por lo que luego de 358 días fallece junto con lesiones de una aparente golpiza y una atención médica deficiente. Este hecho queda impune y motiva a las autoridades norteamericanas a promover esta ley que congela, como decía, los activos de todos los funcionarios y les prohíbe la entrada al país. Y esto alentó desde luego represalias por parte de Putin, el cual por ejemplo congeló algunos de los procesos de adopción que se realizaban entre ambos países. Esto, sumado al caso del periodista saudí radicado en Estados Unidos de nombre Jamal Khashoggi, que vimos en las noticias hace algún tiempo atrás, que fue asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía de manera brutal, atribuyéndole la orden, según algunos investigadores, al príncipe heredero Mohammed bin Salman, lo cual posteriormente repercutió en un escrutinio global y críticas al gobierno saudita, ya que los supuestos autores intelectuales de dicho asesinato, funcionarios de seguridad sauditas de alto nivel, y que estaría todo esto motivado por las críticas que este periodista que trabajaba en el Washington Post y que también había sido gerente de un canal de noticias árabe había hecho al gobierno de dicho país. Estos perpetradores habrían quedado impunes, no los físicos, digamos, sino que los actores intelectuales del crimen. Y que fueron solamente sentenciados a muerte las personas que habrían ejecutado físicamente el asesinato, los cuales solamente ocupaban cargos de infantería. Esto también destapó la olla en cuanto a un supuesto escuadrón de la muerte en Arabia Saudita, dedicado a eliminar disidentes, ya que tras el asesinato varios otros activistas saudíes exiliados informaron que el régimen saudí intentó atraerlos también a sus embajadas de la misma forma en que fue atraído Jamal Khashoggi. Bueno, estos importantes casos, junto con editoriales de ciertos periódicos que realizaron críticas a la violación de derechos humanos en ciertos países, motivó al Reino Unido a sancionar a 49 individuos, en su mayoría rusos y saudíes, por las violaciones de los derechos humanos, pero también norcoreanos y birmanos, muchos involucrados en estos y casos que hemos estado mencionando, a lo que se suma la ley americana, y que también está levantando un movimiento en el resto de Europa para que estas medidas sean adoptadas por la Unión Europea. Los dejo ahí para que comenten. Don Asta, ¿algo que agregar? Sí, pues aquí el punto interesante es que esto ocurrió por primera vez después del Brexit, ¿ya? Es una operación que realiza el Reino Unido por su cuenta, o sea,
ellos ni siquiera preguntan a la Unión Europea, ni mucho menos. Ellos hicieron esta operación que señaló ahí Inmaduro de arrestar a estos personajes o intentar arrestarlos, ¿ya? O sancionarlos, digamos así, por esas infracciones, ¿ya? Eso lo adelantó el diario Financial Times, ¿ya? Entonces esto es un asunto que es muy muy interesante, en el sentido de que cómo van cambiando las cosas alrededor del mundo, que no se necesita en algunas formas de hacerlo vía multilateral, sino que se puede tomar la iniciativa así como un país propio para sancionar a estos responsables, ¿ya? A intentar arrestarlos por lo menos, ¿ya? Por ejemplo, hay personajes que han estado en la lista negra de Estados Unidos, como Alexander Bastrygin, ¿ya? Que es el líder de una comisión, ¿ya? Que está desde el 2017 en la lista negra de Estados Unidos. Y el tema interesante tiene que ver con la prohibición del visado, ¿ya? Y la congelación de activos de cargos rusos relacionados con la muerte, por ejemplo, el caso de Magnitsky, ¿ya? Para que no puedan lavar el dinero, digamos. Claro, eso es lo interesante. Puesto, por ejemplo, esta misma, pues decir, tipos de leyes se han instaurado en México también, y en Nicaragua le han hecho sanciones al respecto a algunos personajes. Se han instaurado en México y se han sancionado también a nicaragüenses en Estados Unidos. No sé qué opinan ustedes acerca de esto de la ley Magnitsky para congelar activos y para que no puedan estar con el visado en los países respectivos. Sí, pues, si se aplicara un tipo de ley como esa en Chile, habrían varios incluso congresistas que tendrían que congelarle los activos. Don Disidente, su opinión. Mira, yo considero que esta es una buena medida, es un gesto que se está dando por la protección de los derechos humanos, pero sin embargo, esto es papel y plata, pero la defensa de estas personas que son disidentes de estos tipos de régimen prácticamente están solos. No olvidemos que tenemos una alta comisionada de los derechos humanos que es marxista y tiene una defensa férrea en el caso latinoamericano de Nicolás Maduro, que es socio también de Rusia, de Irán y de estos países que nunca han respetado los derechos humanos. Y creo que la medida es mucho mejor que las sanciones que se hacen al país, sino que tienen que hacerse a los que hacen la violación de los derechos humanos, que es lo correcto. Que no puedan sacar estas platas que fueron hechos a través de estafa. Está súper bien planteado de esa forma, porque al final cuando se sancionan al país completo, los que sufren al final son las mismas personas, que es uno de los errores, creo yo, que muchas veces comete Estados Unidos y también a veces el Reino Unido con estas sanciones económicas, que al final sufre la persona de a pie, más que el régimen, porque el régimen va a buscar la forma en abrirse paso y conseguir los fondos necesarios para seguir manteniéndose. Así que, si bien es un buen paso, yo no sé qué real ayuda será realmente para estos delincuentes internacionales, en realidad, porque son gente que se mueve en altas esferas y que al final nunca son sancionados. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Bueno, cabe destacar que, por ejemplo, ciertos países europeos estaban un poco reticentes de aplicar estas medidas. Y curiosamente la reticencia que tenían no era tanto a las medidas, sino que al nombre de la ley Magnitsky, porque estos países tenían tratados con Rusia, tenían tratados de comercio con Rusia, entonces digamos que pensaban que por el nombre de la ley Rusia podía dejar de hacer negocio con ellos. Entonces estaban bastante reticentes de impulsar esta ley en sus respectivos países. Pero ahí el que está como, no sé si presionando, pero está moviendo hilos es por una parte el Reino Unido y también la Unión Europea. Sí, no, porque los dos personajes de los cuales hablamos son bien influyentes en muchísimos ámbitos de varios países. Por ejemplo, como señalaste ahí, Inmaduro, está la ley Magnitsky, ha sido impuesta en muchísimos países de la Unión Europea. Entonces, con ese nombre en específico. Y el asunto va con que Estados Unidos también lo propulsó con el senador John McCain. Eso fue en esa época, que fue para tal efecto interesante de todo lo que hemos hablado anteriormente, de los tipos de sanciones a los cuales se han hecho este tipo de cosas. Por ejemplo, existen 6 países que tienen la ley puesta con el nombre de Magnitsky, que son Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido,
Estonia, Letonia y Lituania, ¿ya? Entonces ahora deben haber algunos más, porque y la Unión Europea también ha adoptado el asunto de... Hay algunos que digamos que están usando la misma ley pero sin el nombre. Claro, también. Creo que, no estoy seguro, que creo que Holanda era uno de ellos, por ejemplo. Claro. Entonces, como bien señaló ahí Iracundo, imaginémonos que pasase este tipo de leyes en nuestros países latinoamericanos. Eso también se podía presentar para malos entendidos en algunos casos, pero pucha, es mejor verlo bien caso a caso esta situación, po. Como bien señaló también Disidente, po. O sea, que vayan hacia las personas y no hacia los países en específico. Que no hacia los países, claro. En este tipo de sanciones. Es bien interesante. Sí, yo creo que lo han analizado bastante bien. Yo me declaro incompetente en este asunto. Así que antes de decir una brutalidad como en algunas otras partes, prefiero guardar silencio. Digo, No sé pero si alguien... de todas maneras es interesante lo que señalaste, porque es que el asunto de que esto se maneje también a nivel latinoamericano. O sea, por lo menos la idea y intentar ver el tema de congelamiento de activos para aquellas personas que hacen sirve como una... Sí, sería bueno. Exacto. Y les da donde les duele, que sí, en el bolsillo. Porque básicamente promueve que no haya tanta impunidad en estos países. Porque al final en Rusia todos sabemos que allá el tema de la corrupción está desde las altas esferas. De hecho, esta investigación, por ejemplo, que la que hizo Sergei Magnitsky, involucraba desde las fuerzas policiales de Rusia hasta el poder judicial. Habían jueces metidos, habían altos mandos, habían manos, por decirlo así, manos derechas de Putin. Entonces, estos casos obviamente iban a quedar impunes, están quedando impunes. Entonces, la única forma de castigar un poco a los perpetradores era que otros países les impongan sanciones. Claro. No hay de otra, digamos. Sí, pues. Obviamente que se puede prestar para arbitrariedades, se puede prestar para muchas cosas, pero por lo menos como la han usado en este tiempo, yo encuentro que ha sido positivo. Digamos, el saldo ha sido positivo. Claro, el problema que veo yo con implementar una ley así en sectores como Chile o Latinoamérica es el hecho de la definición de violación de derechos humanos o de quienes las perpetran. Claro. Ahí tenemos un aldebe bastante grande, porque desde hace mucho tiempo el discurso aquí ha sido de que las violaciones de derechos humanos son solamente a partir de cuánto se llama de los agentes del Estado, cuando sabemos claramente que no es así. Claro. Acá, por ejemplo, la habrían usado contra prácticamente toda la policía una ley así, porque acá todo es, o sea, parar una marcha es violación de derechos humanos. Entonces, digamos que acá quizás no funcionaría tanto. Estos dos casos sí son claramente, estos son verdaderos violaciones a los derechos humanos, estos dos casos que mencionamos. Y para qué mencionar los de Corea del Norte, todos sabemos que las cosas como andan ahí, así que hay que ver cómo avanza esto. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olviden suscribirse para más contenido como este.